Los y sale, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 6 del segundo año, el signo de unidad y salvación. Y bueno, empezamos recordando que la iglesia es un sacramento aquí en el mundo, porque la iglesia es la encargada de mostrarnos lo que Dios quiere para nosotros, es decir, Dios, algo que a veces no vemos, algo invisible, se deja manifestar en la iglesia. Y lo que Dios quiere a través de su iglesia es unidad y salvación. Y hay que recordar que es Cristo quien funda esta iglesia. Y funda una y solo una. Esto quiere decir que la iglesia no se divide en varias iglesias, ni nada de eso. Incluso se marca que la iglesia que funda Cristo, la Iglesia Católica, pues existen varios aspectos que nos diferencian. Primeramente, pues es profesar la fe de Jesucristo. A muchos hermanos separados, pues esto les es suficiente. Para nosotros los católicos no debe de ser así. Es decir, además de profesar una fe en Jesucristo, pues creemos varias cosas, ¿no? Tenemos la Santísima Trinidad, la Virgen, los santos, etcétera, ¿no? Pero obviamente con nuestra fe puesta en Dios. También estamos con una esperanza, la cual obviamente es la salvación, y al mismo tiempo esta esperanza nos debe de hacer vivir una sola caridad. Otra cuestión que nos identifica como Iglesia Católica, pues es el culto que hacemos hacia Dios, el cual pues debe de conservar ciertas características. Aquí podemos encontrar una variación, pero la esencia de este culto debe de ser el mismo, independientemente de las diferencias que se encuentren. Al mismo tiempo tenemos en la Iglesia Católica tenemos sacramentos, los cuales también pues son universales. El que se bautiza aquí le vale en China, el que se confiesa en China le vale aquí en México, el que se casa igual en la Atlántida le vale en Canadá o en Japón, en donde sea que esté la iglesia. De hecho, de otra palabra, estos sacramentos son únicos y también son medios de santificación para nosotros. Pero además, algo característico que ya lo vimos en el año pasado es que la Iglesia Católica se somete a una sola autoridad, que es la del Papa, la cual ya sabemos que viene de Cristo. Y me agrada cómo continúa la lección, porque dice precisamente lo que les dije. La Iglesia Católica debe mantener lo esencial, el mensaje, el evangelio, ese no debe de cambiar, pero lo accesorio, eso sí se puede encontrar variaciones de una iglesia local a otra. Para poner un ejemplo de esto, pues hay que recordar las misas dominicales. Por ejemplo, una misa de niños, pues es una misa muy animada, donde el sacerdote pues tiene que captar la atención de los niños para poder transmitir el mensaje, buscar la manera para que este mensaje les quede claro. Mientras que ese mismo domingo a las 12, 1 de la tarde, donde la misa es un poco más solemne, el culto pues es más especial, es con más respeto, lo cual pues es válido. Más adelante estudiarán que estos cambios es válido. Y más que válido, por ahí se nos va a decir que es necesario hacer estas adaptaciones. Y bueno, un poco de la explicación de esta variedad, de estos cambios, pues lo dice el Papa Pío en sus encíclicas Summi Pontificatus. La Iglesia propone de la unidad, no de la uniformidad, que sería solo externa en sus efectos y pondría trabas a las naturales tendencias de los pueblos afectados. Cada nación tiene su propio genio, sus propias cualidades, que nacen de las escondidas raíces de su ser. Lo que se nos quiere dar a entender con esto es que, por ejemplo, no sé, en un encuentro internacional,
se haga una celebración de misa, no sé, general, y todos entendamos lo que está sucediendo, independientemente de la forma en cómo se está dando la misa. Entendemos cuando es la lectura, entendemos desde el inicio, la bendición, la confesión de yo pecador, las lecturas, la homilía, el rito de consagración y todo eso. Lo que el Papa pretende con esto es hacer un llamado a la unidad, dejando a un lado las diferencias, y que todos estamos llamados a la unidad, ya que el que nos llama pues es Cristo. Y bueno, y en esta unidad, pues como ya lo dijimos anteriormente, estamos llamados a una unidad en la fe, en el culto, en los sacramentos y sobre todo en una autoridad. Y bueno, entender esta unidad para nosotros puede ser un poco más accesible o más fácil, puesto que ya muchas cosas, ya los cimientos de la iglesia, incluso ya unas cuantas columnas y estructuras, pues ya están construidas, ¿no? Pero para las personas que les tocó echar esos cimientos, construir esas columnas, esas paredes, pues hubo mucha confusión. Y bueno, para entender un poco esto, o darles a entender a estas personas esto, hay que remontarnos en el Antiguo Testamento, donde sabemos que existía una promesa, que era la venida del Mesías para la salvación de la humanidad. Pero esta promesa no se encontraba sola, se encontraba respaldada por una ley, la cual de alguna manera se apoyaba o ayudaba a la promesa. De hecho, en otras palabras, esta ley lo que se encargaba era decir si tu conducta era apropiada para ganarte la promesa. Y en dado caso de que te dijera que no, pues te decía que corregir. Visto de otra manera, esta ley apoyaba a la promesa. Pero una vez que Cristo llega, que se cumplen las promesas, pues creo que la ley está de más. Y bueno, y desde aquí empieza la unidad, ¿no? Porque se nos dice el apóstol San Pablo, todo aquel que cumplía la ley en espera de la promesa, pues ya se encontraba unido pues en la fe, en la esperanza de dicha promesa, ¿no? Obviamente cuando llega Cristo, esta esperanza, esta fe, pues es para Cristo. San Pablo lo trata de explicar y nos dice: y así, antes que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo, y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Lo que el apóstol aquí trata de decir, os puedo explicar, pues fue lo que ya les dije. Creo que lo hace con buen entendimiento. Por eso les digo, hay que ponernos en aquel momento, en cómo se encontraban aquellos apóstoles, aquellos creyentes, pues que no tenían todos estos libros, todos estos conocimientos que nosotros actualmente tenemos. Y bueno, y creo que con eso ya nos debe de quedar claro la unidad de la iglesia. Una vez bautizados, ya no somos nosotros, somos revestidos en Cristo. Y como todos somos revestidos en Cristo, todos somos uno mismo. Creo que con esto también se entiende mejor el concepto de el cuerpo místico de Cristo. Y bueno, esta unidad no tiene otra razón que la de la salvación de los hombres. Y bueno, lo que quiere hacer énfasis es en la unión que tenemos en esta, lo llama la fusión que tenemos cada uno de nosotros con Cristo dentro de la iglesia. Dice primeramente que esta unión se da porque existe la iglesia, que también la fusión se da primeramente de manera personal y posteriormente de una manera comunitaria. Se menciona que la unidad es tan grande
que se nos llega a llamar que toda la iglesia es una sola familia, que somos una sola nación. Y se nos menciona que para que esta unidad alcance un grado de perfección, nosotros tenemos que unirnos en 3 aspectos. Y es en el pecado, en el amor y en el Espíritu Santo. A lo mejor entender la unión en el pecado es algo difícil, por lo cual empiezo explicando la unión en el amor. Creo que aquí no nos debe de caber duda, ya que pues todo mundo dice que el amor es lo mejor, es lo más fuerte, todo lo puede, todo lo vence. Y el mismo Cristo aparte, ¿no?, nos deja su mandamiento en el amor. Pero surge una duda aquí con esto. ¿En qué momento nos unimos con Cristo? Pues cuando nosotros amamos a Dios tan grande, este amor nos debe de llevar a cumplir sus mandamientos. Y es aquí donde Él nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos con los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y bueno, nos dice precisamente eso: el que me ama a mí y escucha mi voz y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo permaneceremos en Él. Ahí está la unión que tenemos con Cristo a través del amor. Y bueno, dicho esto, pues podemos entender un poco más la unidad en el pecado. Ya sabemos que por herencia de nuestros primeros padres, todos pues heredamos el pecado original. Esta unidad en el pecado nos llama a velar por la salvación de nuestros demás hermanos, a tomar parte de responsabilidad de lo que Él hace. Hay que recordar lo que nos dice Cristo, ¿no? Si tu hermano peca, repréndele. Si no hace caso, toma unos testigos y vuélveles a reprender. Si así no hace caso, llévalo ante la comunidad y repréndele. Y si ya no hace caso, pues tú ya no tendrás culpa de lo que tu hermano está haciendo. Y por último, la unidad en el Espíritu Santo. Bueno, esta unidad se nos hace la comparación que muchas veces el hombre hace una sociedad o se empieza a formar grupos con demás personas por el simple interés personal. Y si en algún momento el hombre, por los mismos intereses egoístas, ya no quiere seguir en el grupo, pues lo abandona. Y si el hombre, por sus intereses personales, ya no quiere seguir en el grupo, lo deja. Y puede ser el caso que dicho grupo desaparezca. Mientras que en la iglesia no sucede así. Primeramente, si un hombre se une a la iglesia, es porque Dios así lo quiso, así lo dispuso. Y en segundo lugar, créanme que cuando uno entra a la iglesia ya con conciencia, pues la conciencia que se va elaborando, que se va produciendo, la moral que uno va produciendo cambia, y muy difícilmente creo que el hombre deje la iglesia. Ahora bien, en el caso que deje la iglesia, pues simplemente el hombre se va, pero Dios sigue en la iglesia. Y por esta razón es muy difícil que la iglesia pues desaparezca. Ahora bien, ¿y por qué es tan importante la unidad dentro de la iglesia? Porque es a través de la unidad como se va a dar la salvación. Y bueno, se nos dice y se nos aclara: Dios quiere que el hombre se salve. Porque bien pudo decir: ¿sabes qué? Adán y Eva no cumplieron lo que yo les dije, los destruyo y voy a crear otra raza inteligente a ver si aprovecha las virtudes y los dones que yo les estoy dando. Mas no fue así. Desde el momento de la caída de nuestros primeros padres, Dios le hace una promesa al hombre para salvarlo. Y para lograr esta salvación, pues primeramente nos debemos de unir en Cristo, ya lo dije, como persona, y posteriormente como comunidad. Además, la idea principal de la iglesia, o de que Cristo funde su iglesia, es precisamente para que la salvación llegue a todos los hombres de todas las naciones. Es decir, la iglesia como objetivo o como misión única tiene pues velar por la salvación de todos los hombres. Obviamente para ello lo va a hacer a través de la predicación del evangelio, de los misioneros y todo lo que sabemos.
Pero la misión esencial de la iglesia es la salvación de los hombres. Ahora bien, para entender que la salvación está en la unidad, pues hay que recordar que Dios nos llama pueblo santo. ¿Quién forma todo este pueblo santo? Todo el que esté unido por la fe de Cristo, todo el que esté bautizado en la iglesia católica. Y además también participe pues dentro de las actividades de la iglesia. Ya lo dijimos en la lección 4, perdón, que la idea de toda esta unión es que el hombre sea partícipe dentro de la vida de la iglesia. Y bueno, la lección termina con unas palabras de San Pablo que creo que va muy bien para cerrar esta lección. Os exhorto, pues yo preso por el Señor, a que viváis de manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Creo que aquí termina muy bien, muy buena cita bíblica. Se nos llama a la unidad, a trabajar por la vocación, dice. O sea, no nomás nos llaman a una unidad, nos llaman a que esta unidad la volvamos vida y una vida activa. Que al mismo tiempo esta unidad pues nos va a llevar a la salvación. Muy bonita lección, hermanos. Creo que queda muy bien entendido un poco más lo que es el cuerpo místico de la iglesia, lo que es la unidad de la iglesia, en sí lo que es la iglesia. Y bueno, resumiendo la lección, la iglesia es ante el mundo signo de unidad y de salvación. La unidad se realiza en la iglesia por Jesucristo y se mantiene en el Espíritu Santo. Solo Jesús fue capaz de asumir nuestros pecados y pagar por ellos. Solo Él fue capaz de fundirnos por medio del amor. Solo el Espíritu Santo es capaz de mantener la unidad por medio de su acción de unidad y santificación. Fuera de la única iglesia no hay salvación, porque Dios quiso que mediante la iglesia se considera a los hombres reunidos en el nuevo pueblo de Dios, la gracia de ayuda necesaria para conseguir su salvación. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Resolución: Señor, que has puesto todos los medios para que los hombres se unan, uniéndose, se salven. Yo te ofrezco que seré en adelante factor de unidad, de fe, de esperanza, de amor, en suma de la salvación. Como les digo, muy bonita lección, hermanos. Solo falta dar gracias al Señor por esta vida, por este día, por permitirnos estos momentos, por las gracias y dones que nos da. Los hermanos, nos estamos viendo. Hasta luego.